Bueno, las consultas después, porque es que vienen nuestro ortopedista, el doctor Mario Vélez, y empezamos de una con las consultas. Nos habíamos quedado la vez pasada, después de su visita, que íbamos a hablar del pinzamiento de cadera. Debería empezar por ahí, ¿qué es el pinzamiento de cadera con las buenas tardes? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es el pinzamiento de cadera? El mismo nombre lo dice, es que pinza un hueso contra el otro. Chocan, ellos chocan, los huesos se hacen prominentes, entonces empieza a chocar un hueso contra el otro y da ese famoso síndrome de pinzamiento que tiene muchas variantes porque eso altera varias estructuras anatómicas. ¿Se ve cuando dices que se puede No, qué es no lo se que ve. pasa? No, ¿O hay un desgaste en la articulación? No, ni lo uno ni lo otro. A Normalmente muchas veces puede ser el paso inicial de un desgaste. El pinzamiento esto es por decir el acetábulo, que es como la parte de la pelvis, y esta es la cadera, la cabeza del fémur. Entonces ellos pinzan, chocan un hueso contra el otro que no deberían chocar. O sea, ellos deberían tener un movimiento amplio y en ciertos movimientos chocan o pinzan. Entonces eso es lo que ocasiona el dolor. Doctor, ¿y eso por qué se da? Mira, normalmente hay una predisposición anatómica para todo esto. Algunas veces hay traumas, hay una estructura alrededor del acetábulo que se llama el labrum. El labrum es, como digo yo, como el empaque de la olla a presión que está haciendo el vacío en la cadera y cuando se rompe, entonces hace que esas estructuras choquen y rocen y empiecen a ocasionar el dolor. Y algunas veces por trauma o microtraumas a repetición. Pero se pueden hacer con esta condición de que haya un hueso que sea más largo que el otro. Sí, sí. A ver, dentro de la parte de la cadera es redonda como con una coquita, ¿no es cierto? Ellas pueden ir deformándose con la edad, pero tú puedes tener algún tipo de deformidad previo antes, tanto como que sea más grande o que sea más chiquita, que eso ya me hace una displasia, que es otro cuento que ya saben. ¿Y un No hablemos de eso. Un Pero yo le microtrauma. iba a preguntar, ¿tener una displasia podría acondicionar al cuerpo a sufrir de un pinzamiento? Sí, porque los pacientes displásicos tienen un labrum y una cápsula articular muy engrosada, y entonces eso puede predisponer a un pinzamiento. ¿Y cómo se siente el dolor del pinzamiento? El dolor del pinzamiento generalmente es un dolor muy inguinal, muy punzante, molesta mucho en las noches, con ciertas actividades físicas Olguita, empeora. por favor, las Consultas después. Aquí estamos en el programa. Yo sé. Pero aquí estamos hablando, porque mencionaste el tema de microtraumas. Microtraumas, generalmente cuando uno piensa en esta expresión, uno piensa en accidentes, en caídas, pero por ejemplo los deportes de alto impacto se Son consideran también microtraumas. Exactamente, porque tú estás haciendo un golpe continuo contra la extremidad y si tienes una predisposición simplemente vas a empeorar el cuadro. O sea que personas más digamos, ¿cómo se dice? A las que más fácil les puede dar esto son personas deportistas, personas que... Normalmente uno ve mucho pinzamiento en personas deportistas y hay mucha ruptura del labrum en las personas deportistas. Yo quiero entender con esta figura eso del labrum. A ver, ¿qué es el labrum y cuál es la ruptura que se hace en esta parte? Mira, ahí lo que vemos abajo es la cabeza del fémur y lo que se ve arriba es la parte de la pelvis. Como no se alcanza a ver de frente, pero entonces en toda esa coquita que hay, a todo el alrededor... Ahí está, usted la quería de frente, la tiene de frente. Ahí en toda esa coquita, perfecto. Ahí en toda la parte de arriba de lo que nos llamamos el acetábulo, que es en la pelvis, hay como por decirlo así, como un menisco, que es un triangulito que es pegado, que le da estabilidad a esa cabeza femoral. Entonces le da toda la vuelta a ese acetábulo y generalmente, porque en la parte de arriba la que más trauma recibe, se rompe en la parte de arriba. Doc, tengo dos preguntas en una. La primera, ¿cuáles son como esas señales que nos indican que tenemos ese pinzamiento de cadera? Y la segunda, si hay algún tipo de ejercicio, no sé, estos con la bola, que hacen las Usted mujeres siempre con la embarazadas, bola, no ¿no? sé, pues que nos pueda prevenir esta situación, o al contrario la agrava. Mira, uno lo puede prevenir siempre que mantengas una cadera con unos músculos estables. Eso te ayuda a que la cadera no se lesione más fácil. Entonces, ejercicios de estiramiento, el ejercicio ese con la bola, que dan mucha propiocepción y mucha estabilidad a la cadera, te ayudan para esto, ¿no es cierto? Entonces, pero de manera preventiva. De manera preventiva, exactamente. Y ya cuando pregunta, está el pinzamiento, ya que si hay, pues, ¿cómo empieza uno a sentir ese dolor? ¿Cuáles son los síntomas? Generalmente es un dolor. A ver, si rompes el labrum o haces alguna cosa traumática aguda, obviamente el dolor es después del trauma, sientes esto. Como una caída. Como una caída, como un tropezón, como que se te abrieron las piernas. Los futbolistas jugando fútbol le dan al balón y sienten el dolor ahí. Entonces, eso es cuando es traumática. Cuando es una cosa crónica, tú empiezas a sentir el dolor, como te decía, es un dolor inguinal,
En ocasiones empieza a traquear la cadera. ¿Y se puede reflejar en otras partes de la, como aquí Se a los puede lados, en la reflejar a la espalda? parte trocantérica, o sea, aquí al lado, o se puede reflejar atrás a la zona glútea. Pero empieza de a poquitos. Sí, generalmente el Cuando es así. pinzamiento es progresivo, no es agudo, pues que mañana te levantaste con el dolor, no. O sea, hay un caso que es de lesiones por accidentes, pero el otro me parece que es importante también adentrarnos en él, porque hay mucha gente que hace deporte y puede estar de pronto pensando que el deporte podría ocasionarle eso, y no necesariamente es así. No, si tú tienes una cadera y una musculatura con una buena fuerza, con una buena estabilidad y unos músculos y unos ligamentos que te dan un buen estiramiento y te permiten unos arcos de movimiento, no tienes por qué tener ese problema. ¿Esto Pero es el problema, operable? sí, esto es quirúrgico. Tiene que ser quirúrgico. Muchas veces sí. Si es sintomático, pues obviamente lo que está ocasionando dolor hay que operarlo. Hablando de los síntomas que me preguntabas ahorita, fuera del dolor, está la crepitación, o sea, el traqueo, traquea la cadera con ciertos movimientos. Pueden sentir como un freno, que la cadera se bloquea y se queda rígida y pegada, o la pueden sentir inestable. Como no tienen como ese empaque, entonces pueden sentir que la cadera se les va, ¿no es cierto? Entonces, todos esos síntomas son muy molestos para el paciente y obviamente terminan en cirugías. Pero cirugía, prótesis de cadera. No, la prótesis es una cirugía hecha para la artrosis, para el desgaste. Ok. Cuando hacemos cirugía de esto, hacemos lo que llamamos una artroscopia, que es una cirugía con dos huequitos chiquitos, por una mete, como digo yo, un tubito, que es una cámara de televisión, y yo miro por dentro de la cadera y por la otra ya meto los instrumentos que hay que hacer. Por ejemplo, si el labrum está roto, yo tengo que volver a pegarlo al hueso, entonces le pongo un tornillito, lo anudo y lo dejo ahí. Si yo tengo un sobrecubrimiento de la parte de arriba, entonces tengo que limar ese hueso. Si en el fémur se forma como un chichón, yo tengo que limar ese chichón para que eso no esté pinzando y no Y esté todo chocando. eso se hace casi que con la paroscopia, o sea, Todo se eso se puede hace con hacer de esa artroscopia. manera tan sencilla. Todo eso se hace, pues, sencilla, Pues a lo entre que voy comillas. es que no es abrir del No. todo. Son 2, máximo 3 incisiones de medio centímetro y por ahí se hace todo. ¿Cuál es la recuperación que debe tener el paciente y No, en qué pero casos? antes de esta pregunta, Sí. me permitís, porque me quedó aquí una duda antes de la recuperación, es ¿por qué las personas no se hacen este procedimiento y si no se lo hacen, en qué desencadena? Mira, lo primero que, no todos los pinzamientos son quirúrgicos, eso es lo primero. Uno primero trata de hacer un tratamiento médico, entonces le da buena fuerza, le da buena estabilidad a la cadera y todo esto. Cuando son sintomáticos y al examen físico yo veo que tiene unos signos muy claros de pinzamiento, pues el paciente es quirúrgico y obviamente hay un montón de ayudas diagnósticas que me ayudan pues a corroborar este tema, ¿no es cierto? Entonces yo puedo tratar, antes de hacer el tratamiento quirúrgico, tengo un montón de posibilidades para hacer que me ayudan a prevenir. Si yo mantengo una cadera estable, como he dicho varias veces, puedo evitar terminar en una cirugía. Digamos que ya tengo un diagnóstico de un pinzamiento de cadera, pero que todavía no es quirúrgico. ¿Qué tratamientos puedo seguir para fortalecer los músculos? Es decir, tengo que ir a fisioterapia, tengo que hacer qué tipo de estiramientos o qué tipo de deportes y qué tipo de deportes son prohibidos también. Lo ideal es fisioterapia, ¿no es cierto? Por ejercicio de fortalecimiento de toda esa zona glútea. Ejercicio de actividades de impacto, Cero. definitivamente no los deben hacer porque todo eso te va a empeorar mucho más. Los de impacto son Brincar, saltar, correr, trotar, fútbol, básquetbol, voleibol, no, pues, casi todos. Pero entonces, pero por ejemplo, podría este paciente entonces para fortalecer esta parte hacer pesas y estiramientos. Hacer pesas, tiene que hacer mucho estiramiento. Bicicleta es un buen deporte, entre comillas, porque cuando tiene un pinzamiento grande, cuando doblan la cadera, les Puede pinza doler. y les ocasiona dolor. El ejercicio estrella definitivamente es y seguirá haciendo la natación, ¿no? Cuando uno hace natación fortalece todo y le ayuda para todo. ¿Qué tan frecuente es el pinzamiento de cadera? No se sabía antes y muchos pacientes terminaban en prótesis que preguntabas ahora. Cada vez se ha ido aumentando más y hoy en día es una patología muy frecuente. Es muy frecuente. Muy frecuente. Ajá. ¿Y qué tanto tiene que ver la forma y el estilo de vida y de deporte que estamos haciendo para poder subir, o sea, para que hayan subido tanto como los diagnósticos? Hay muchas lesiones que son traumáticas y definitivamente sí influyen con el estilo de vida, con el aumento en el deporte, la gente se obsesiona y todo esto, y eso sí me puede ocasionar más. Y por otro lado tienes el paciente sedentario completamente, que no tiene una buena musculatura, no estabiliza la cadera y entonces la cadera moverse ahí como una caja de cubiertos, entonces vuelve nada toda esa pregunta esa parte personal, de- ¿qué tanto sirve el yoga? No, y entonces la última hora sí, entonces la recuperación de la cirugía. Sí, ¿qué pero tan mire, no, complicada la es? buena noticia es, para algunos de los casos se pueden hacer algún tipo de terapias antes de Sí, llegar a la claro. cirugía. No, tiene que ser un paciente muy sintomático y con unos signos muy claros para que uno diga, te voy a Tengo que operar. operar, sí.
De resto, uno hace el tratamiento primero. Cuando uno los opera, y eso sí yo, por ejemplo, a todos mis pacientes siempre les digo, venga, la rehabilitación o la recuperación más bien no es corta. Un posoperatorio de una artroscopia de cadera es más o menos de unos 6 meses. Entonces el paciente no es que va a estar 6 meses acostado en la cama, pero si uno sí sabe que va a tener limitación, que uno no los deja hacer ciertas cosas, que no pueden salir a trotar, no les deja hacer actividades de impacto durante 6 meses, van a tener dolorcitos, tienen que estirar mucho, una rehabilitación larga. Pero tiene que ser muy juicioso y un paciente que no sea muy juicioso hace un montón de complicaciones que a veces tenemos que reintervenirlos. Ay, no, doctor, yo necesito una cita. Necesito una. Es más, el jueves nos vemos por allá, pero por ahora, ¿usted tiene redes sociales? Sí. Por favor, Y son muy compártanlo buenas. en las redes sociales. Doctor Mario Vélez, tanto en Instagram como en Facebook. Además, Un este hombre de ortopedista de verdad cabecera. y su especialidad en cadera es increíble. Son Gracias. muchas las cirugías que ya ha hecho y de muchos pacientes que me ha tocado ver en su consultorio que llegan con una nueva esperanza de vida, caminando nuevamente, Gracias funcionales nuevamente. Gracias, doctor A Mario. ustedes, mil gracias. ¿Sirve el Gracias por yoga? la consulta. Pero Te sirve ¿sabes mucho porque qué? te estira. A ver, hagamos unos movimientos. Pero aquí, a ver hay si yoga nos que queda. fortalece también. O sea, Siempre estira y lo veo. fortalece. No, el yoga es uno de los... Lo que pasa es que cuando tienes una lesión y haces yoga, empeora la lesión. Ajá. Es que hay... Si no la tienes,